Queridos hermanos y hermanas, me detengo hoy en la figura de Santa Teresita del Niño Jesús, monja carmelita que vivió apenas 24 años al final del siglo XIX. Una vida escondida que ha tenido una relevancia crucial en la historia de la espiritualidad de la Iglesia contemporánea, hasta el punto de ser declarada patrona de las misiones por el Papa Pío XI y doctora de la Iglesia por el venerable Juan Pablo II. Su mensaje se nos muestra en el libro Historia de un alma. En él, Santa Teresita nos narra las etapas de una intensa y profunda historia de amor con Jesús, desde su infancia hasta su muerte. Es una obra fascinante por su sencillez y frescura. En todas sus dolencias ve la gracia del Señor que la sana y la invita a progresar en su carrera de gigante. Y la propone el hacerse pequeño como el camino hacia la plenitud del amor ofrecido por la Iglesia, por los pecadores, por los últimos. Su noche oscura al final de la vida es una fuerte prueba de fe que ella acepta por todos los ateos del mundo moderno. Cumpliendo su vocación de ser en el corazón de la Iglesia, el amor muere con las sencillas palabras: Dios mío, os amo. Santa Teresita nos invita a confiar únicamente en el amor, ternura, y sobre todo, en la misericordia de Dios. Esto se logra, orando en un ambiente de silencio. Allí, debemos dejar actuar en nosotros, a esa presencia, y dejarnos guiar por la mano de nuestro Padre, hasta llegar al umbral mismo del misterio, y captar el rostro de misericordia de Dios. También descubriremos a nuestro propio yo, en relación con Él. Esto solo será posible si somos conscientes de la necesidad de ser salvados por Dios. Vorrei riassumere questi pensieri con alcune parole di Santa Teresa di Gesù Bambino che oggi ricordiamo. Ella ci indica la sua piccola via verso Dio, l'abbandono del piccolo bambino. Quisiera resumir estas ideas con algunas palabras de Santa Teresa del Niño Jesús, a quien recordamos hoy. Ella nos señala su pequeño camino hacia Dios, el abandono del niñito que se duerme sin miedo en brazos de su padre, porque Jesús no pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y gratitud. È vero anche oggi, Dio trova pochi cuori che si abbandonino a Lui senza riserve, che comprende. Lamentablemente, como escribía entonces y ocurre también hoy, Dios encuentra pocos corazones que se entreguen a Él sin reservas, que comprendan toda la ternura de su amor infinito. La joven santa y doctora de la Iglesia, por el contrario, era experta en la ciencia del amor y nos enseña que la caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no extrañarse de sus debilidades, en edificarse de los más pequeños actos de virtud que les vemos practicar. Nos recuerda también que la caridad no debe quedarse encerrada en el fondo del corazón. Que crede y vive nella forza mite dell'amore. Pidamos hoy todos juntos la gracia de un corazón sencillo que cree y vive en la fuerza bondadosa del amor. Pidamos vivir con la serena y total confianza en la misericordia de Dios. Certa scienza, agmatura, deliberazione, deque apostolice potestatis venitudine,
Sanctam Theresiam a Iesu Infante, et ad Sacro Vultu Virginem Ecclesiae Universalis Doctorem declaramus, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. En